Ahí está, Pati. Ah, Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio tanatológico, donde hablamos de pérdidas, de duelos. Y en especial, bueno, justamente estaba hablando ahorita con Ari. Gracias, Ari, por estar compartiendo este espacio con nosotros. Que vamos a hablar de las pérdidas en la infancia. Y justamente estábamos hablando de esto, ¿no? Que muchas veces a los niños o a los infantes los dejamos como fuera de la jugada en este tema de las pérdidas. No consideramos que a veces ellos pues también tienen estas pérdidas que para nosotros a lo mejor no son tan importantes o no sabemos cómo hacer este apoyo con ellos, ¿no? Cómo ayudarlos a procesar estas pérdidas. Y de hecho, bueno, hablamos de pérdidas en general, no nada más de las pérdidas como la muerte, sino también pérdidas que a veces consideramos o nos centramos nada más en nuestro problema como adultos y pues a ellos no los consideramos en pues en los cambios de vida que a veces tenemos, ¿no? Y que pues ellos obviamente van involucrados, llamémosle un cambio de casa, una ruptura de pareja, pues no sé, hasta el cambio de escuela, ¿no? También para ellos es una pérdida, entonces, bueno, por eso quisimos tocar este tema, bueno, quise tocar este tema, para pues justo hablar de la importancia y de cómo procesan los niños pues estas pérdidas. Y bueno, ya para entrar en detalles, Ari, ¿qué tipo de pérdidas, además de la muerte, puede experimentar un niño dentro de lo normal o de lo que es como más común, vamos? Ujú. Bueno, Pati, pues muchas gracias y primero que nada también como, pues buen tema el que estás tocando porque justo cuando hablamos de pérdidas en la infancia, como que nos vamos a los extremos, o patologizamos al infante o minimizamos al infante, ¿no? Exacto. Minimizamos sus emociones, minimizamos el proceso de duelo o lo patologizamos. Y bueno, pues ¿qué pérdidas presenta el infante? Pues pérdidas muy similares de la estructura, por ejemplo, pérdidas biológicas, porque vamos a también a ver infancia, como de qué edad a qué edades, porque también Sí. va teniendo como sus distintas formas de procesar el duelo y además de identificar el proceso del duelo, ¿no? Pero la mayoría de los infantes, pues igual que los seres humanos o adultos, perdón, adultos, pues también Ujú. tienen pérdidas biológicas, ¿no? Por ejemplo, ahorita con, pues no sé, eh, hubo hace algún tiempo muy sonado como me parece que era no sé si fue sarampión o viruela donde le atacaba más a los infantes, ¿no? Y pues Mm. muchos niñitos o infantes o niñas o niños, pues tuvieron que vivir un encierro, tuvieron que vivir una situación en algunos estados, ¿no? De la República. Entonces, el saber que, por ejemplo, están en riesgo, pues ahí hablamos de pérdidas biológicas, ¿no? Por Claro. ejemplo, viven pérdidas psicológicas, la mayoría de los infantes, cuando los padres de familia se separan, ¿no? Y, y no Ujú. es, y no les duele la separación. Vaya, sí hay un dolor, pero Obvio. lo que más duele es cómo los adultos viven los procesos de separación, ¿no? O sea, cómo el adulto, de alguna u otra manera, se los lleva entre los pies, los arrastran a los infantes y bueno, pues hay un maltrato, ¿no? Pues también hay pérdidas psicológicas, por ejemplo, cuando los niños o las niñas no tienen la capacidad de tener una estructura del yo, que en términos muy generales o muy coloquiales sería como una autoestima, ¿no? Como que no está bien estructurada y además hay que entender algo muy importante. En la infancia, todos y todas, pues no tenemos muy bien definida nuestra estructura del yo, ¿no? Sí. Estamos en nuestros inicios, ¿no? Entonces, Correcto. pudiéramos pensar que la mayoría de los infantes, pues no es que tengan una buena autoestima, ni siquiera en su mente está esta palabra de autoestima, vaya, y si la empiezan a palabrar, como que no la tienen bien estructurada.
Si a los adultos no nos queda claro, a los infantes menos, ¿no? Es justo lo que te iba a comentar, o sea, si ya de adulto uno sabe así, estás como tambaleándote en ese tema de la autoestima, pues ellos como infantes, pues mucho menos, ¿no? Mucho, aparte de que son, dijéramos, palabras no coloquiales para ellos, son más como palabras de adultos, vamos, y las escuchan obviamente en la escuela por estas cuestiones de sí se ha dado, ¿no? Estos diagnósticos como escuchamos a veces de baja autoestima o Ujú. temas así, o palabras que de repente los adultos les mencionamos a los niños sin ponernos a pensar que para ellos es una palabra completamente sin un sentido, ¿no? Como que dicen, ¿qué es eso? No te lo preguntan, no siempre te lo preguntan, pero pues sí, sí se queda como en el, ¿de qué estás hablando, no? Y qué bueno que lo tocas porque de ahí viene, por ejemplo, la siguiente estructura que sería lo social. Qué injusto sería, y ojalá que muchos padres de familia nos puedan ver, porque qué injusto sería que un especialista o un docente o alguien que trata supuestamente de salud mental no tenga bien claro cómo están constituidos o estructurados los conceptos y que, por ejemplo, como mamá o como papá te diga, es que tu infante tiene una autoestima baja, ¿no? Sí, Cuando en realidad, pues estamos hablando que está casi en las primeras etapas de la vida y que estructurar el yo, pues no es como nada fácil, ¿no? Y sí, que además el mundo infantil vive situaciones dolorosas acorde a su edad, ¿no? ¿A qué me refiero acorde a su edad? Que digamos que el niño o la niña o el infante, el mundo siempre está hacia arriba, ¿no? O sea, sí, nosotros como adultos vemos así, ¿no? En horizonte y pensamos sí, que todo está como a nuestro nivel, pero nuestros infantes, pues no, todo el tiempo están así, con esta mirada, ¿no? sí, Donde claro. son, tenemos también otro error donde decimos los adultos, es que los niños son muy sensibles. No, no es que sean sensibles, lo que pasa es que su mirada hace ver, ¿no? Más allá de lo que los adultos no queremos ver, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, mamá está llorando, ¿no? Y entonces se limpia las lágrimas y el infante sabe perfectamente que mamá Claro, lloró, ¿no? ¿Por qué? Porque además los niños o los infantes, el mundo emocional lo digieren de una manera más armoniosa, más integral, ¿no? Saben vivir sus emociones y ahí vamos desestructurando los adultos, ¿no? Entonces, si lo vemos así, biológicamente, pues los infantes, pues tienen pérdidas, tienen duelos psicológicamente y socialmente, ¿no? Y que mucho de sus pérdidas y sus duelos tiene que ver, tiene que ver en gran magnitud por los adultos, ¿no? Por esta parte donde los adultos no nos hemos estructurado. Por eso cuando hablamos de terapia tanatológica o de terapia de acompañamiento de duelo o de psicoterapia infantil, hablamos de que tenemos que ir dando un acompañamiento y un reporte o devoluciones a los padres, a los ujú. adultos, para que puedan también, junto con sus infantes, acompañarnos y a desatorar procesos de dolor. Sí, claro, porque creo que en muchas ocasiones ni siquiera, como decías al principio, les damos ese valor, ¿no? En el sentido a sus pérdidas. Por ejemplo, no sé, a mí me tocó escuchar en alguna ocasión a un niño que justamente estaba demasiado triste porque le habían cambiado a su maestra. O sea, algo tan trivial para nosotros que dices, ay, bueno, pues, o sea, otra maestra y ya, o otro maestro que le toque y ya, pero para el niño se le había acabado el mundo, ¿no? Porque justo era como su maestra favorita, como que ya tenía un buen vínculo con la maestra, se sentía muy a gusto, le gustaba la clase, etcétera, etcétera, y de repente ya no llegó la maestra, o sea, simplemente el próximo año que le dijeron que le iba a tocar con esa maestra, se presenta en el salón y pues no, ahora les va a tocar con tal. Y pues el niño obviamente tuvo ahí el problema de cómo afrontarlo, pues no supo, o sea, hubo como ahí, y los papás, ¿no? O sea, ¿qué te pasa? Solo es un cambio de maestro, tienes que adaptarte, pero la manera como tan, tienes que, ¿no? O sea, afrontarlo así como ya. Dices, híjole, es que se entiende también su mundo, ¿no? Ujú. Y fíjate que algo que a veces los adultos no, aunque pensamos que lo entendemos, no lo entendemos, es que en este ejemplo que tú das, no fue la maestra lo que perdió.
¿no? Lo acabas de decir perfectamente, perdió el vínculo, pero ni siquiera se fue el vínculo de maestra, ¿no? Porque maestra también viene de maternar, Exacto. ¿no? Perdió a una mamá, ¿no? Perdió a una mamá con autoridad, perdió una mamá con esta parte lúdica, perdió una mamá con conocimientos. Vaya, no es que la mamá biológica no tenga conocimientos, pero tiene, Sí, la claro. maestra representa a la mamá con conocimientos académicos, ¿no? O sea, es Ujú. que muchas veces los adultos pensamos, y justo en estos, cada que se transita año con año, es que no hay como un cierre, vaya, no hay un cierre No, por parte de los familiares, ¿no? Por parte de los docentes, he a veces conocido sí. docentes que sí hacen cierres, ¿no? Sí hacen cierres, por ejemplo, cuando pues la fiesta de clausura, ¿no? Y entonces cuando la Ujú. maestra va, los abraza, ¿no? Ese es un cierre, ese es un transitar, ¿no? Pero digamos, si la maestra dejó de asistir, ¿por qué? Pues porque la maestra también es un ser humano y a lo mejor, no sé, Claro. tuvo una dificultad o algo, ¿no? O por ejemplo, fíjate que yo me enteré de un caso, no lo abordé yo, no lo abordé yo, me hubiese encantado abordarlo, pero, por ejemplo, en este caso, la maestra fallece, ¿no? A mitad de ciclo escolar, ¿no? Y entonces es como de, ¿y ahora qué les decimos a los niños, ¿no? ¿Le Sí. decimos que se fue a otro lado? Pues sí, se les dice que sí se fue a otro lado, pero hay que especificar ¿A qué qué es el lado? otro lado, ¿no? Porque también como que como que se le tiene mucho miedo a explicarle al mundo infantil el tema de la muerte, ¿no? Mucho, sí, claro. Y de hecho es como parte de lo que también en el área de tanatología preguntan mucho. ¿Le digo la verdad? ¿Le miento? Total, nunca se va a enterar. Y pues no, sí se enteran, ¿no? O sea, llega el momento, en algún momento sí se llegan a enterar, alguien les puede llegar a contar. Y pues es la doble decepción, ¿no? O sea, la tristeza de que su maestra pues ya no está. Y aparte me mintieron, ¿no? O sea, me engañaron. Entonces, pues no. Sí, son cosas que no, como adultos, como dices, no las consideramos ni las tomamos muchas veces en cuenta. Pero bueno, y hablando de esta cuestión de las emociones, estas emociones, ¿cuáles son las emociones más comunes que puede tener un niño en una pérdida? Hablamos una pérdida, por ejemplo, de amistad o justo no de muerte, sino de alejamiento, por llamarlo así, o que ya, porque lamentablemente los niños es más complicado que puedan seguir teniendo contacto con amigos porque dependen mucho de los papás, ¿no? De que los lleven, de que, o sea, tengan los papás una buena relación con los otros papás, como para poder seguirse viendo, ¿no? Y entonces, pues en este caso, cuando un amiguito, por ejemplo, de la escuela se cambia de escuela y eso, los sentimientos que los niños puedan llegar a tener por este tipo de separación, ¿cuáles serían pues los más comunes en estas situaciones? Yo, fíjate que me quedo pensando que más que centrarnos en las emociones, o sea, sí son importantes las emociones y parte de ello es, por ejemplo, va a haber miedo, va a haber tristeza, va a haber enojo, ¿no? Pero yo creo que más que centrarnos en emociones, algo que los papás tienen que saber es los comportamientos o las conductas que van a presentar nuestros infantes, ¿no? Por ejemplo, hay muchos adultos que, por ejemplo, ven a sus infantes que ante la pérdida, ya sea de un familiar, una amistad, de cambio de colegio, de cambio de casa, ¿no? Ujú. Van a ver a sus pequeños tristes, ¿no? O, por ejemplo, algo que alerta mucho a los adultos es, pues es que ahora tiene problemas de enuresis, ecopresis, Ah, ¿no? sí. Ujú. Enuresis, por ejemplo, estos niños son los infantes, perdón, que se orinan en la cama, ¿no? Cuando están acostados o durmiendo, ¿no? Ecopresis, los niños que se hacen del baño, ya sea haciendo una actividad o también cuando están durmiendo, ¿no? Y que, por ejemplo, inmediatamente lo relacionan con abuso sexual. Claro que es muy importante Sí. identificar, averiguar si se está viviendo esa situación, pues para echar mano de ello, ¿no? Y poder combatir y sobre todo cuidar a nuestros infantes. Pero sí muchos adultos como que ven así a los infantes con estas
características o con estos cambios conductuales y los adultos se enojan, ¿no? Fíjate que yo soy mucho como de observemos cuál es su comportamiento, cuál es su conducta, porque justo nos está hablando de un proceso de duelo. Recuerdo, fíjate que en la pandemia recuerdo que me traen a una pequeñita de tan solo 9 años y quien me la trae es su tío, ¿no? Porque quien fallece es su mamá de la pequeña, ¿no? Y entonces la pequeña en una sesión pareciera como una adulta, ¿no? Porque ella dice que no se dan cuenta que yo estoy enojada, que yo estoy triste, porque nunca en la vida voy a volver a ver a mamá, Claro. ¿no? Y entonces el tío como que se enojaba, la familia como que se enojaba porque estaba triste, pero no quería hacer tareas, ¿no? Pero no quería conectarse y además recordemos era la pandemia y era estar como Sí, conectado también, ¿no? a Qué una difícil pantalla. Ujú, muchas cosas ahí se le empalmaron y muchas veces como adultos pensamos que por qué no nos ponen caso, no nos hacen caso, no siguen nuestras reglas, no siguen nuestros límites, ujú, pues nos enojamos y pensamos que tiene que ver con un berrinche, más allá quizás a lo mejor de un proceso de dolor, ¿no? O de incomodidad. Entonces, sí las emociones van a estar presentes, pero donde tenemos que poner más énfasis es en los cambios conductuales. Ahí es donde tenemos que poner mucha atención porque podemos echar mano del proceso de duelo y sobre todo de esta manera de acompañar, ¿no? ¿Cómo acompañamos, por ejemplo, en terapia? Pues acompañamos ujú, mucho desde el juego, ¿no? Desde vincularnos, ¿no? Desde lograr esto que sería como muy, yo aquí lo vería como muy gestal, ¿no? Como en esta parte de ver cuál es la emoción real del infante, ¿no? Hay una dinámica bien interesante que se hace con los infantes cuando atendemos en ujú. sesión, porque además conocemos y nos ayuda a entender también que no hay una patología grave, porque Exacto. malo sería que el infante no muestre una emoción ante un suceso. Y también Sí, claro. quiero ahí comentar algo que hay que, no hay que estancarnos mucho y decir, es que mi pequeño, mi pequeña tiene depresión, ¿no? Porque Ajá. también ese es otro problema, ¿no? En los infantes difícilmente va a haber una depresión orgánica, va a haber una depresión emocional. ¿Y qué sería una depresión emocional? Pues es que ha perdido algo, algo que le hacía sentido, lo ha perdido, ¿no? Y Ujú, hasta que lo logre estructurar, hasta que lo logre otra vez ella, otra vez se va a poder integrar. Es que es algo muy similar como a los adultos, ¿no? Pero digamos que en chiquito, ¿no? Ojo, no por ser un pequeño en chiquito significa que el dolor es chiquito, no, es ujú. inmenso el dolor de cualquier ser humano. Sí, y hablamos otra vez como de las emociones, ¿no? Hablamos más bien de una tristeza, no de una depresión, justo, ¿no? Porque estamos hablando de un duelo. Y Ujú, esta parte, como tú dices, ¿cuáles serían como las conductas, dijéramos como más comunes, las conductas que puedes tú diferenciar entre lo que sea un duelo, las conductas como más comunes de un duelo, y ya las conductas que te pueden, que ya te rebasan como papá o como maestro y que ya necesitarían, pues los papás poner como énfasis en ya hacer pues una petición a un profesional. O sea, ¿cuál sería como ahí la diferencia entre una y otra? La que sí puedes como papá y está en tus manos, vamos, y cuando ya no tienes esa capacidad por lo mismo de que ya sobrepasa estos conocimientos y ya necesitas como más un apoyo profesional. ujú. Bueno, una de las conductas que yo diría que es muy importante ya empezar a buscar como ayuda es cuando tenemos irritabilidad en los infantes, ¿no? Cuando tenemos esta parte donde el niño, el infante, te Ujú, confronta, ¿no? A lo mejor cuando empieza con esta parte de rivalidad, cuando, por ejemplo, vemos que ha bajado de peso, que ha bajado de peso, ¿no?
y Que que no no quieren tenemos, comer y todo ese tipo de cosas. y que no tenemos claro exactamente el por qué ha bajado de peso, ¿no? Porque si bien el mundo infantil, bueno, es que también ha cambiado mucho porque hoy los niños ya no se Sí. mueven como antes, ¿no? O sea, ya también Ujú, hoy con estos dispositivos ya no se mueven, pero es muy fácil que los niños o los infantes pierdan de peso y que lo gane, ¿no? Porque además están en constante movimiento, ujú. siempre y cuando estén en movimiento, porque si están en el teléfono, lo que vamos a ver es que va a haber mucho el tema de obesidad, ¿no? Otra situación que sería como muy importante de abordar es cuando el infante, por ejemplo, ya te empieza a manejar como temas de muerte, de suicidio, ¿no? Porque también los infantes se quitan la Sí, vida, ¿no? sí, sí, Y sí. también, y bien importante, es que sí lo apalabran, ¿no? O sea, empiezan a hablar de tristezas profundas, no igual a la depresión, sino de esta desorganización de su estructura, de su ser, ¿no? Donde, por ejemplo, pues ya son estos infantes que empiezan a tener como cuestiones de riesgo, ¿no? Como Ok. por ejemplo el que se empiezan a escapar, ¿no? El que se empiezan a, este, pues sí, principalmente escapar, el que se empiezan a relacionar de una forma muy grotesca, ¿no? Ya con adultos, cuando aún son niños, ¿no? Y Sí, adultos me refiero ya de una forma más letal, ¿no? Donde puede ocurrir un riesgo, con su cuerpo, con su ser, con toda la estructura infantil, ¿no? Entonces, sí, sí hay avisos, sí, nuestros infantes, claro que nos lo dicen, claro que nos lo palabran, pero a veces como adultos pensamos que es un berrinche, ¿no? A veces sí, como adultos es como de, yo le compré, pero, ay, bueno, no sé, me hace berrinches. No, 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 pues hay que ver, ¿no? Si en realidad es un berrinche o en realidad a lo mejor es un aviso de que el duelo está ahí a todo lo que da y está doliendo abismalmente. ¿Por qué? Porque el berrinche es que hay una forma, el duelo se va a manifestar también en un berrinche. O sea, lo podemos ver como un berrinche, pero no es un berrinche en el cual va a dar a conocer como su presencia o como su narcisismo, vaya, ¿no? Sino es un berrinche como más, lo vamos a poner así como más frío. ¿A qué me refiero como más frío? Como más está en el llanto, está en el sollozo, de un momento a otro, sin que alguien le dijera algo, se puso a llorar, se arrinconó, está llorando, se mete a su habitación, empieza a hacer dibujos, ¿no? Porque hay una forma en donde está canalizando ese claro. dolor. Ese es Ujú, un berrinche y ese es un berrinche de dolor, ese es un berrinche que le tenemos que prestar mucha atención, distinto o versus al berrinche donde estamos en el centro comercial y a lo mejor me pide que le ujú. compre unas frituras y yo no se las quiero comprar porque una no alcanza o por cualquier situación, es que es un no y entonces ahí se tira, se pone a llorar, me grita, patalea. Bueno, ese sí es un berrinche que tiene que ver más con Diferente. esta parte, sí, totalmente distinta. O sea, sí hay una Ujú. gran diferencia, ¿no? Ok, entonces el comportamiento, como dices, de un niño que está pasando, obviamente aparte como papá, creo que entiendes o sabes que está pasando por un duelo. O sea, creo que también en ese sentido, si por ejemplo no está su maestra, si se cambió su mejor amigo de escuela, si falleció su mascota, no sé, ese tipo de cosas que son como los duelos infantiles, pues como padre normalmente te enterarías y sabrías que es muy probable que haya un cambio de conducta. ¿No? Ujú, Que es esta parte que dices, bueno, no es de la nada, ¿no? O sea, tampoco es que sea una conducta que cambie hoy amaneció con ganas de hacer esto, ¿no? O de llorar, no, viene de alguna situación, pues justamente de un proceso de duelo, ¿no? Pero en este caso sería como muy marcado el tema de la tristeza y del dolor que está como procesando en un berrinche de un duelo. Es lo que yo entendí. ¿Sí? ujú, así es, así es. Ok. Eh, Como padres, ¿cuál sería la forma o la manera en que podemos acompañar a nuestros
infantes justamente en estos procesos. Ya sabemos que hay una pérdida, ya sabemos que la está pasando mal, pero ¿cuál sería como la mejor manera de acompañarlos sin, por llamarlo así, sin permitir que se pase como ya del límite normal de la educación, ¿no? O sea, sin pasarnos de esta parte, darle todo lo que quiere, ¿no? O sea, ¿cuál sería como la manera en cómo tendríamos que acompañarlos en ese sentido? Bueno, algo muy importante cuando hablamos de procesos de duelo en los infantes, pues hay que dejar que surja la emoción, ¿no? Que si, por ejemplo, el infante tiene tristeza y quiere llorar, pues a ver, ven, vamos, llora, ¿no? Acércate, yo te abrazo, ¿no? Te consuelo, ¿no? Yo no te voy Ok. a decir nada, sino mi, mi, mi presencia sabe que estás acá y es parte del proceso, ¿no? Tú lloras, el infante llora, ¿no? Lo abrazas y ya cuando termina de llorar, incluso el infante te dice ya, ¿no? Y es Ujú. como, ya, sí, ¿cómo estás? Y ya el infante te dice, ya, mejor, ¿no? Ok, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres tomar agua? ¿Quieres dormir? ¿Quieres que platiquemos? ¿Qué quieres hacer? Ah, pues que estoy cansado, quiero jugar, o quiero dormir, o quiero comer. Y entonces es una forma como de acompañar, ¿no? Eh, yo creo que no se dan estos acompañamientos porque de entrada los adultos ni siquiera tenemos esa capacidad a veces de poder decir esto me duele y lo voy a manejar así, ¿no? Lo, Sí. lo vivimos de unas maneras tan que desestructura la vida que así les enseñamos a nuestros infantes, ¿no? Incluso a veces hasta aguantarse, ¿no? Como las ganas de llorar, ¿no? Digo, todos en algún momento hemos tenido modelos educativos bien estrictos, ¿no? O por Sí. ejemplo, hoy en la actualidad es como pareciera, fíjate que apenas en el diplomado de maternidades, yo les decía a los usuarios o a las usuarias, yo les decía, no todos los infantes y no todos los adolescentes necesitan ir a psicoterapia, ¿eh? O Sí, sea, claro. no, no, Ujú. no, no, tampoco no nos casemos con la idea de que toda la gente necesita ir a terapia, no, no, toda la gente necesita ir a terapia y si necesita, en algún momento, pues la Lo misma van a, vida claro. va a ser a que uno busque estos lugares, ¿no? Y no es como de, ah, voy y lo llevo, ¿no? Porque tampoco no es como tan fácil estar en estos espacios. Y cuando hay algo que no se quiere trabajar, pues difícilmente se va a poder trabajar, ¿no? Se Sí. trabaja cuando se detona, ¿no? Y entonces, a veces como padres o como madres, si hacemos estos abrazos, si hacemos estos acompañamientos muy humanos, es más que suficiente, es más que suficiente. O por ejemplo, también como parte del proceso del duelo es como, ¿a qué le tienes miedo, no? O ¿por qué no quieres entrar a tu habitación? Y aquí, aquí una técnica bien interesante para los padres de familia y madres de familia, porque es parte de un proceso del duelo, ¿no? Que el infante no quiera dormir en su habitación porque le Sí. da miedo, porque hay un fantasma, hay monstruos, ¿no? Y entonces, como papás o como adultos, sí es importante creerles y decir yo como adulto lo voy a solucionar, ¿no? Y aquí un tip es, pues, meterse a la habitación. Si la habitación tiene una puerta, pues aseguras la puerta, Cerrarlo. tú como adulto te encierras, pero antes te necesitas equipar, ¿no? Te vas a comprar una bolsa de estas de basura, de estas grandes, negras, de las más grandes que encuentres, y te vas a Ujú. comprar un popote de estos para nadar, ¿no? Y te Sí. vas a meter como a defender al infante y tú le vas a decir al infante, no, voy a ir yo, dime cómo es, no, pues es grande, tiene esta estructura, o sea, le vas a empezar a preguntar cómo es, de qué color es, cómo es su textura, si es circular, si es cuadrado, o sea, todas las características, porque ahí el infante está arrojando como este mundo interno, ¿no? De Ujú. dolor, miedo, sufrimiento, esta angustia la está arrojando, te la está palabrando, y uno como adulto dice, wow, ¿no? O sea, uno ahí dice, caray, ¿no? ¿A qué le tiene miedo, ¿no? ¿Qué lo está desbordando? Y entonces uno como adulto se mete a la habitación, si no hay una puerta, pues en la cortina es como tú me esperas hasta allá afuera, déjame, yo me meto, uno como adulto se acuesta en la cama, pero ahí está un buen ratito, ¿no? Ya después arma uno cuerpo y valor y ya empieza uno a gritar y a aventar cosas, empiezas a desorganizar la habitación, la desorganizas, avientan las almohadas, todo, o sea, le vas a entregar al infante una habitación toda desorganizada, ¿no? Ujú. Pero vas a salir triunfante como adulto, esta bolsa
tiene que salir inflada, donde le invada al infante, ¿no? Para que se sienta seguro, segura, y entonces pueda dormir, ¿no? Y entonces ahí ya se manejó el miedo, parte del proceso, y entonces cuando el infante entra en la habitación, lo que tendrá que hacer es estructurar. Y eso de estructurar la habitación, acomodarla, eso es algo muy simbólico porque se hace en un Bien. proceso terapéutico. Después de Ujú. identificar qué nos duele, qué nos ocasiona, pues tenemos que estructurar nuestra vida, ¿no? Y ese es un proceso Ok. de duelo, ¿no? O sea, ahí entra un mundo bien maravilloso de acompañamiento, ¿no? Entonces, como papás o como mamás, tenemos que humanizarnos más con nuestros infantes. Entonces, esta parte, por ejemplo, que si el niño no quisiera ir a la escuela, que quisiera dormirse con los papás, ¿se puede permitir, pero 1 o 2 días y ya? O cómo se manejaría esta parte? Por eso te decía que no confundamos esta parte de, bueno, no vayas en 3 semanas, duérmete ya a partir de ahora con nosotros, no sé, toda la vida, o sea, ¿hasta dónde podemos hacer como pues justo acompañamiento, pero de manera limitante, ¿no? Para que no venga tampoco a desequilibrar otras áreas, ¿no? Bueno, por ejemplo, ahí que estás mencionando de la escuela, pues yo creo que sí tenemos que indagar un poquito más el por qué mi infante no quiere ir a la escuela, ¿no? Que te lo Eh, manifestara por alguna tristeza, o sea, que está demasiado triste, que no quiere ir. Eso podría ser 1 o 2 días. El primer día a lo mejor se la pasaría, el Ok, segundo día es de no vamos, no ok. estoy triste y no quiero ir porque a lo mejor no tiene nada que ver con eso. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces llevarlo a la escuela y sí pedir ahí una aclaración o pedir una entrevista con la maestra o el docente y preguntarle, mire, mi pequeño, mi pequeña me dijo que no quería venir porque se sentía muy triste. Me gustaría saber si no ha notado cambios o no sabe si de pura ¿Qué casualidad está pasó? viviendo violencia, ¿no? O qué Ok. pasa, ¿no? Y entonces la Ujú. maestra ahí o el docente va a decir, he notado que sí se ha encontrado como muy aislado, ¿no? Voy a prestar más atención y bueno, también en casa como a ayudar, ¿no? Pero no, sí, sí Ujú. enfrentarlos, o sea, siempre, a lo mejor el primer día dices, bueno, va, te la Hoy. voy a pasar, Ujú. ¿no? Te la voy a pasar. El segundo día, no, ¿sabes qué? Tenemos que ir, ¿no? Porque tienes que cumplir. Y es que justo también el decirles, hoy te la paso, es como enseñarle que el proceso de dolor es válido. Y Claro, decirle, al otro día vas, es como decirle, la vida continúa, ¿no? O sea, pero te sí o tienes que sí. adaptar. Claro. Exacto, la vida continúa, ¿no? Y tienes que enfrentarlo y tienes que procesarlo, ¿no? Pero sí, yo diría ahí indagar un poquito más. Ahorita sé que estamos hablando de infantes, en algún momento a Sí, lo mejor vamos a hablar de adolescentes, porque ahí hay otro tema que sí, muy parecido de que luego los adolescentes no quieren ir, pero bueno, me imagino que después vamos a hablar de adolescentes en algún otro sí, capítulo y ahí lo abordaré. Pero sí, con los infantes sí se haría eso. Con respecto a si se queda a dormir en la cama, sí, pero tipo colecho, a un lado de, no en no medio en de, medio. de la pareja, ¿no? Es como de, Ok, va, te lo permitimos, o ni siquiera es a un lado. Vamos a sacar unas cobijitas, vamos a sacar a lo mejor el tapete, te quedas en el piso y estamos aquí seguros, ¿no? Y, ok, pero mañana te regresas a tu habitación, ¿no? Y platicamos en la habitación a ver qué está sucediendo, ¿no? Y claro. entonces a lo mejor poco a poco ir haciendo como este efecto de estirar, ¿no? Y ir dejando al infante en su lugar seguro, ¿no? Que sería como la habitación, porque su habitación tiene que ser un lugar seguro, ¿no? O Claro. a menos de que esté viviendo una situación de violencia, un tema de abuso, es que se convierta en los lugares inseguros, ¿no? Pero sí, empezar a indagar, indagar. Entonces esa sería como la manera como más, por llamarlo así, saludable de acompañar a un infante. Ujú. Cuando estamos hablando de un proceso de duelo, obviamente. Exacto. Ok. Y bueno, otra de las preguntas que a mí me causó, o sea que sí tengo ahí una duda es, por ejemplo, si un niño tiene un proceso de duelo de la pérdida que tú, ahora sí que una pérdida fuerte para el niño y no lo puede resolver en la infancia, ¿qué tanto puede afectarle ya en la adolescencia o en la adultez? Si el infante no lo puede procesar o no lo puede elaborar en la infancia,
hay una alta probabilidad que se lo va a llevar a la adolescencia. En la adolescencia, como es tan turbulenta, difícilmente lo va a poder ahí resolver y Ok, entonces va a votar más adelante en la vida adulta jóvenes adultos, ¿no? Jóvenes intermedios, ¿no? O ya adultos, ¿no? Ahí es adultos, ok. donde puede votar, ¿no? Y por ejemplo, ¿cómo puede votar? Pues hay muchas personas que tienen mucha inseguridad, ¿no? Uno de los procesos de duelo es que la gente, justo como no tenemos bien estructurado el yo, pues no Ujú, tenemos esto que la sociedad dice, el autoestima suficiente para poder lidiar la con los, angustia que se vive perdón, en la educación básica, ¿no? Que sería la primaria. Porque no, bueno, no sé, Pati, a ti, pero pues así que tan bonita sea la educación básica, la primaria, pues no, porque te enfrentas a muchas cosas, ¿no? Matemáticas, español, el lenguaje, la parte de socializar, ¿no? La parte sí. de eventos, ¿no? O sea, como que Ujú, también es un mundo muy terrorífico, ¿no? Es como tan maravilloso, ¿no? Empieza la mm, competitividad, empieza también esta parte de la división, lo que se le nombraba antes como el club de Toby, niñas con sí. niñas, niños con niños, ¿no? Entonces sí es muy turbulento también, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo la persona o el individuo va estructurando, ¿no? Y sí, si no se resuelve en la infancia, puede que vote más adelante, ¿no? Lo más probable es que lo arrastre, como dices, hasta la adultez. Sí, Y si y de ojo, una, ujú, perdón, y por ejemplo, cosas que traemos los adultos de la infancia, a veces como infantes y adolescentes, le damos una interpretación a nuestro modo y nuestro estilo de esa edad, que cuando estamos en la etapa adulta, claro que lo miramos como como cuando teníamos esa edad, pero cuando lo procesamos, nos damos cuenta, ya adultos, que no, que fue una interpretación, ¿no? Entonces, pues animaría a que las personas adultas, si traen cosas infantiles, se atrevan a trabajar y cuando vean que sus pequeños o sus infantes están en sus procesos de duelo, pues que también los dejen ser, ¿no? y que los acompañe, ¿no? Como de Que una los manera acompañen. saludable, no que Exacto. justamente, no que los dejen o que los minimicen, ¿no? Por este tipo de duelos que están, pues, pasando en ese momento. Ujú. Y bueno, entonces en la parte, por llamarlo así, la parte de los duelos infantiles que no se llegan a procesar, salen sí o sí en la adultez. No hay, eh, no se esconden, ¿no? O sea, esa es la famosa herida de la infancia, las famosas heridas que traemos a veces de la infancia, o estamos hablando ya Pues, de otras. pues si hablamos ya como en esos términos muy sociales, pues vamos a poner el nombre que son las heridas infantiles, ¿no? Aunque también, por ejemplo, ya en adultos, esta parte de las heridas infantiles, también hay muchos adultos que no las quieren trabajar, ¿no? Porque Uy, también sí, están como muy negados a crecer, ¿no? O a evolucionar, ¿no? Entonces también ahí ya en la etapa adulta se vuelve ahí un masocote emocional que es como súper complicado, ¿no? Que se lo complica el individuo, pero digamos que puede ser parte de los procesos, ¿no? Es que, mira, ahorita, por ejemplo, hay un caso bien interesante que lo voy a contar así rápido. ujú, En la pandemia, casi a finales de la pandemia, un día marcaron aquí en la casa y afortunadamente yo contesté y entonces preguntaron, ¿es ahí el lugar donde dan terapia? Sí. Y ujú, entonces la señora, en este caso la mamá del infante de 8 años, aproximadamente 8 o 9 años, ujú. me dice, es que quiero que un tanatólogo, una tanatóloga, le diga a mi hijo que su papá murió. Entonces uno dice, bueno, yo cuando escucho eso así como de, o sea, sí en mi mente dije, ¿no? Y yo Sí, como ¿no? Yo como, ¿por qué le voy a decir eso al infante, ¿no? sí, Ni me claro. corresponde, ni me conoce, ni lo conozco y yo como ¿no? O sea, yo por qué me voy a aventar esa bronca emocional, ¿no? Esa Sí, es una, claro. esa es una bronca emocional que se lo tiene que aventar ella, ¿no? Y ya después le pregunté, ¿hace cuánto tiempo pues falleció el Falleció. papá o qué pasó, ¿no? Es que estamos hoy en el novenario, ¿no? Y es así como de, ¿y dónde vive ahorita el niño, no? No, pues Claro.
la casa de los abuelos, ¿no? O sea, han pasado 9 días y no, entonces sí, sí le llamé la atención ahí a la chica y sí le dije, a ver, ¿no? Yo no tengo por qué decirle esto que acabas de vivir o que acaban de vivir, pero sí Ujú. te digo que si tú ahorita no le dices, o sea, a ver, ya perdió a su papá, esa es la primera pérdida. La segunda pérdida es que no se despidió. La Claro, tercera pérdida es que tú le mentiste. La cuarta pérdida sería el tiempo. La quinta pérdida sería que una persona ajena se lo diga. sí, Entonces yo le claro, decía, si tú vas haciendo esto, vas a ir haciendo una mueganización, pues de pérdidas que después te las va a demandar, ¿no? Y ahí claro, digamos que a lo mejor el infante va a poder tratar de procesar y poder sobrevivir, pero va a llegar a la parte adulta donde va a tener una rivalidad con la mamá, ¿no? muy grande, sí. Los familiares, ¿no? Y que bueno, todo un conflicto, ¿no? Entonces, a lo que voy, muchas veces también nosotros como adultos le tenemos tanto miedo a nuestros procesos de dolor, de duelo, de pérdidas, que las transferimos, o sea, transferimos, ¿no? Me imagino que este sistema familiar no hablan de pérdidas. ¿Y por qué lo No, imagino? Porque ella lo oculta. Y entonces este infante va a la casa de los abuelos. ¿Eso qué me dice? Que desde los abuelos van ocultando muchas cosas, ¿no? Y eso genera pérdidas infinitas, ¿no? Y además, si de por sí una pérdida nos desestructura, nos desorganiza, el no saber de esa pérdida en su momento, sí, es híjole, peor. Sí, porque exacto, ¿no? el niño sigue esperanzado a que va a llegar su papá, ¿no? En cualquier momento. No, Exacto. no, no está procesando junto con todos, vamos, la Ujú. pérdida. Solamente me imagino, ve que todo el mundo está triste, que todo el mundo está mal, pero pues no entiende el por qué y espera que su papá llegue, ¿no? Como dices. Sí, claro, 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 claro. Entonces, tú como tanatólogo, la parte de los niños, es importante que ellos estén dentro de todos los procesos, llamamos el velorio, el entierro, todos estos procesos que son demasiado fuertes y tristes, pero sí, para ellos también es necesario que lo vivan. Ujú, ujú. Desde hospitalización, si hay un Ok, caso de hospitalización, la enfermedad, procesos de separación, no que estén en el proceso de separación, pero sí que conozcan que va a haber una que separación. sepan qué está pasando. Exacto. Que por ejemplo, no sé, la velación, el sepultar, todos estos rituales, porque son parte de rituales, es muy importante que estén presentes, porque también va a ayudar a estructurar a nuestros niños y a nuestras niñas, ¿no? Ok, Que si, por ejemplo, vemos a la tía que llora o al familiar que llora y es como de no, no llores porque están los niños, no, 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 al contrario, ¿no? Porque es una forma también de poder manejar este dolor, ¿no? Y además los niños o los infantes, de verdad que lo estructuran de una forma un poquito más humana natural, y natural. sí, más Sí. natural, ¿no? O sea, como que el problema somos los adultos, de cómo Sí. les pintamos las cosas, de cómo les hacemos ver las cosas, ¿no? De cómo hacemos ver, sentir y pensar las cosas, ¿no? Porque si se lo dejamos a ellos, a los infantes, lo hacen de una manera maravillosa, estupenda, y que además nos dan unas lecciones de vida increíbles, increíbles, ¿eh? Ok, entonces, como dices, lo más recomendable es que ellos estén enterados, que sean parte de todo el proceso del tipo de pérdida que se esté pasando. O sea, si nos vamos a mudar de casa, que ellos sepan que ya por alguna razón ya no podemos estar en este lugar y nos tenemos que mudar y bla, bla. O sea, todo ahora sí que la situación, que la Ujú. vivan paso a paso junto con los adultos. Que no Sí, los hagamos como a un lado, porque son niños, no saben para qué. exacto, exacto. Ok. Por ejemplo, justo en este ejemplo que pones, es decir, nos vamos a mudar de casa, es como, bueno, los adultos acomodamos nuestras cosas y al niño o al infante le ponemos una caja y que acomode sus cosas, porque es una forma también como de recoger parte de su vida, acomodarlo en una caja, ¿no? E Ujú, irse. Es un ritual, ¿no? Es un ritual ok. justo como de despedidas, ¿no?
justo, tenemos que hacer despedidas. O sea, es muy importante para los seres humanos hacer despedidas, porque es el único vínculo que justo vamos a lograr para poder sostenernos en esta vida. Como dices, los cierres famosos, ¿no? Ujú, ujú, Cerrar la situación. ujú, Ok. Ok, pues muy interesante, Ari, muchas gracias. Creo que varias de las cosas que comentaste yo las he escuchado todo lo contrario. O sea, de las personas que lamentablemente pues no se tiene la información correcta y sí le tenemos mucho, pues mucho miedo a que los niños se enteren y que vayan a sufrir, ¿no? Que al final van a sufrir. Creo que es algo, no lo sé, no son, no les podemos evitar el sufrimiento, ¿no? Y cuando es una pérdida o cuando es una muerte, pues fuerte para ellos, pues es todavía más imposible o muy imposible pues que no se den cuenta, ¿no? Que ujú, digas, pues, no, si no le decimos no pasó. ¿No? Entonces, pues yo creo que nos aclaraste muchas cosas. Espero que también nuestros, escuchas lo tomen en cuenta, vamos, para sus vidas, para sus momentos, porque siempre es importante tener como este tipo de información para llevarla a cabo. Y si, ojalá no, pero si en el momento en que se presente una situación, pues lo puedan, afrontar de esa manera, ¿no? Y que incluyan los niños sean parte de la familia y que los incluyan en estos temas, en estas pérdidas y en estos procesos completos, ¿no? Para que no nada más les llegue la mala noticia de repente ujú, y ujú. digan, ¿y qué hago con esto, no? Sí, no, pues a ti, Pati, muchas gracias y bueno, al público agradecerles e Muchas invitarles, gracias. por ejemplo, para que puedan procesar pérdidas infantiles. Les recomiendo, por ejemplo, la película de Un monstruo viene a verme, cuando, por ejemplo, los infantes están viviendo pérdidas por cuestiones de salud. Por ejemplo, Sí. para pérdidas generales, tanto para adultos como niños, pues películas como El Rey León, pero las películas de antes, las de caricaturas, no las, Ajá, los dibujos estas. animados, Sí, sí, ¿no? sí, porque Ajá. ayuda a estructurar más. Por ejemplo, como la del Rey León, como por ejemplo la de Bambi, El Ah, zorro sí, y el sagüeso, ¿no? O sea, si nos damos cuenta, hablan de duelo, ¿no? sí, Hablan de duelo, hablan de pérdidas. La de Dumbo, ¿no? También Dumbo esa es también. otra, ¿no? Ujú. Y hay un libro muy interesante, no sé si sea fácil de conseguir, que habla acerca de la pedagogía y la muerte. El libro se llama Los caracoles también van al cielo. Es un libro maravilloso con el que se puede trabajar procesos tanatológicos. Digo, para las personas que son especialistas, es un Ujú. libro que nos enseña a través de casos clínicos y de dibujos cómo se elaboran los procesos infantiles, ¿no? Para los adultos, pues les ayuda a comprender que los niños y las niñas, pues también tienen procesos de duelos y de pérdidas, ¿no? No recuerdo la autora, lo que sí creo que es Editorial Paidós, es Sí. Editorial Paidós, y así se llama, Los caracoles también van al cielo, un libro maravilloso de acompañamiento emocional, y sin duda yo creo que estas películas que les mencioné, pues nos van a ayudar mucho tanto a los adultos como a nuestros Como los infantes, niños, ¿no? claro, Y por ejemplo, llorar es válido, ¿no? muy Yo válido. no recomendaría, yo que no recomendaría, y sí, aquí me voy a poner todo en contra de, no recomendaría yo, por muy bonita que esté la película, por muy diseñada, por todos los elementos de muerte y tanatológicos que habla. Por ejemplo, yo no recomendaría Coco, ¿no? Yo sé que a mucha Ujú. gente le encanta Coco, pero yo Coco no recomendaría porque siento que a partir de Coco ha generado más duelos y más pérdidas, porque ahora, por ejemplo, está el tema de las fotografías. Sí, mucho, muy marcado, ¿no? Está muy marcado, ¿no? Y ahorita que ya se viene la nueva versión de Coco, ¿no? Que ya la anunciaron, pues también yo como que Coco, No, yo sí no la recomendaría, ¿no? No la recomendaría porque no estructura el proceso de duelo. no, Lo creo que lo manosea. O sea, está muy bien para hablar de fiestas y tradiciones, sí, de pero no cultura, para ¿no? procesos de duelos. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Pero para procesos de duelo, yo soy más como de las otras películas. Y sin duda, yo creo que para el tema de enfermedad, cuando tenemos un, no sé, mamá, papá, un familiar está viviendo un proceso oncológico de enfermedad, un monstruo viene a verme, yo creo que
los niños y adolescentes, y yo creo que cualquier persona que vea esta película, uno la capta, ¿no? Uno la agarra, ¿no? Que pues es doloroso, que se tendrá que enfrentar y que pues uno tendrá que resolver, ¿no? El Y estar en el, continuar. en el ahora. Exacto, que sería continuar, ¿no? Y pues muchas gracias, Pati. Yo creo que fue un buen tema. Te No, al agradezco contrario. mucho y también a nuestros usuarios, a las personas que nos van a ver, pues agradecerles infinitamente el que nos sigan acompañando y que pues ya próximamente vamos a retomar, no sé si el diplomado en tanatología, no sé si vamos a abrir un diplomado en tanatología o lo que sí es que va a haber un seminario de duelo, Ujú. sí va a haber un seminario, va a estar el congreso también Un de congreso. tanatología, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, aquí estamos para poderles acompañar y pues muchísimas gracias, Pati, por esta reunión. No, al contrario, Ari, muchas gracias por ahora sí que por compartir todos los conocimientos y pues también les comento a todos los que nos están escuchando que no duden si tienen alguna cuestión que quieran platicarnos o que se acerquen, vamos por medio de los canales o igual una llamada, no sé, en temas, cualquier cosa que quieran hablar con nosotros, bueno, pues estamos aquí como para esto, ¿no? Para una información como, pues, más verídica, más, acercada desde la parte profesional, ¿no? Muchas gracias, Ari, muchas gracias a todos y pues bueno, nos vemos en otra cápsula. Muchas gracias. Nos vemos.